Hola, buenas tardes. Soy Mónica de Lío, la directora del Foro Español de Pacientes. Antes de nada, daros la bienvenida a todos los asistentes que nos estáis siguiendo online y a aquellos que habéis venido aquí presencialmente a este curso de Derecho y Salud, Derechos y Deberes del Paciente, que organiza el Foro Español de Pacientes para organizaciones de pacientes, pacientes y ciudadanos. Uno de los objetivos principales del Foro Español de Pacientes es el promover los derechos y deberes de los pacientes. Y esta actividad yo creo que hemos organizado para 2024 creo que va a cumplir perfectamente este objetivo. Este curso es el primero que estamos dando de un programa de formación del Foro Español de Pacientes para 2024, que tiene 8 cursos y que encontraréis toda la información sobre estos cursos en nuestra página web forodepacientes.org. Agradecer de nuevo a la Universidad Rey Juan Carlos y también a nuestros colaboradores GSK y Johnson & Johnson por este apoyo a que podamos realizar este curso. Y agradecer especialmente a Esperanza Marcos Juárez el haber accedido a ser una de las ponentes de este curso, que por supuesto es tan útil, tan interesante para todos los pacientes y que está teniendo tanto éxito porque ya tenemos 365 inscritos que nos estarán siguiendo, supongo, online. Porque han venido con nosotros. Y también agradecerte el entusiasmo que has puesto en él desde que te lo hemos ofrecido. Muy bien. Recordaros que Esperanza es abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, es especialista en Derecho Sanitario, vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Derecho Sanitario y directora del área de Derecho Sanitario del bufete GR y Consulting SL. Os dejo con Esperanza Marcos. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos los que están presentes como los que nos acompañan online. Y antes de comenzar el punto 2 y 3 del módulo 1, en donde nos quedamos el miércoles de la semana pasada, y dar comienzo también al módulo 2, quiero recordar en cuanto a la dinámica de la jornada que según les vaya a ir exponiendo el contenido de estos puntos 2 y 3 del módulo 1 y el módulo 2, voy a ir proyectando un PowerPoint y ustedes se lo pueden bajar poniendo el móvil y haciendo con la cámara de fotos el QR que tienen en la diapositiva. A ver, vamos a ponerlo. Ahí. Este es el QR que les comento. Ahí se pueden bajar todo lo que es el contenido del PowerPoint que les voy a proyectar. Miren, les decía el miércoles de la semana pasada que saltándome todas las reglas de los expertos en presentaciones en PowerPoint, de esto de no poner más de 12 líneas por diapositiva, etcétera, he querido recoger en lo esencial pues lo que les vaya a ir explicando precisamente para que ustedes lo puedan tener como guía. Como guía en cualquier momento en sus casas o en un momento determinado que necesiten consultar alguna cuestión. En cuanto a las preguntas que pudieran surgirles a ustedes según vaya introduciendo la materia de lo que resta de jornada, voy a dar una pausa al final del punto 2 y 3 del módulo 1 para que pueda contestar a las preguntas que ustedes, las personas que están online, las puedan formular por WhatsApp y las que están presentes pues a través de la ficha, el esquema ficha de preguntas que le han pasado ustedes. Y luego, al final de las explicaciones del módulo 2, pues 3/4 de lo mismo. Terminaré, veremos a ver qué preguntas hay a través de Mónica y si da tiempo, pues contestaré todas y si no da tiempo, al comienzo del próximo miércoles, día 14, pues las contestaré. Bien. También les quiero recordar que por normativa integral para la igualdad, que hay una ley al respecto,
y por economía lingüística, todas las palabras del género masculino deben ser extensivas y deben entenderse a todo tipo de identidades de género. Bien, pasamos. Este es el temario, es el punto 2 romano, 3 romano, el que vamos a ver. Primero vamos a ver los derechos y deberes y luego ya nos metemos a lo que es la información, el derecho a la información y dónde se documenta esa información y qué es la historia clínica. Vamos a ver, miren, yo entiendo y les vuelvo a recordar que cuando se habla de derecho, pues a todos nos produce un poco de cosquilleo en el ánimo diciendo, madre mía, esto es un tocho, esto, en fin, lo voy a entender, no lo voy a entender. Les vuelvo a comentar, voy a intentar utilizar un lenguaje asequible, un lenguaje transparente y líquido en el sentido de que los conceptos que les diga pues tengan un contenido coloquial para ustedes, que puedan asimilarlos. No siempre se consigue porque en todas las profesiones hay tecnicismos y hay que utilizarlas. Lo que pasa es que me voy a esforzar en que ese tecnicismo en concreto pues puedan ustedes saber a qué nos referimos. Para llegar a estos 2 puntos hemos pasado la semana pasada por elaborar, poniendo el símil que les ponía, por construir un centro comercial. Ya tenemos el centro comercial o nuestra casa construida y ahora vamos a ver, tenemos los pilares, tenemos todo lo que es el Sistema Nacional de Salud, que es el que nos va a proporcionar la asistencia sanitaria, recuerden ustedes, y la asistencia a la salud pública, la prestación sanitaria y la prestación de salud pública que tiene y que comprende lo que es el derecho a la protección a la salud. Bueno, pues ahora vamos a ver, ya tenemos todo lo que forma el sistema nacional, ya tenemos qué es ese derecho a la protección, qué abarca, y ahora pues vamos a ver qué es eso del derecho a la asistencia sanitaria y a la protección, a la asistencia de la salud pública. ¿Y qué derechos y deberes rigen cuando los ciudadanos, como pacientes y usuarios, entran en contacto, entran en ese centro comercial? Para que ustedes puedan tener un símil de lo que les estoy hablando. Es decir, yo cuando entro en un centro comercial, a lo mejor no me he fijado, pero yo tengo en un momento determinado a la derecha o a la izquierda, o en un determinado momento, porque está normalizado donde tiene que estar, las instrucciones en caso de evacuación, en caso de incendio, donde tengo unas instrucciones para entrar, estar, permanecer y luego salir del centro. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver es derechos y deberes de los pacientes y de los profesionales sanitarios y de los centros y servicios sanitarios cuando interactuamos, cuando nos ponemos en contacto, porque nosotros como ciudadanos pacientes vamos a ese centro comercial, vamos a ese servicio sanitario, a ese centro de salud y directamente demandamos, es decir, pedimos que se nos asista, que se nos dé nuestro derecho a la prestación sanitaria, a la protección a la salud. Y veremos a ver qué obligaciones tienen los profesionales que trabajan en esos centros y el centro de salud o el servicio de salud. Cuando hablo de centro de salud, pues servicio de salud, no estemos pensando en el centro de atención primaria, estamos pensando tanto sea público como privado, aunque muchas veces la mayor parte, la ley, sobre todo las 2 grandes leyes que vamos a ver hoy, pues se refieren a los servicios, a la asistencia sanitaria pública. Pero que sepan ustedes que la ley, primero, es básica y aplicable en todo el territorio nacional y regula tanto las relaciones de los pacientes y usuarios con los profesionales sanitarios y los centros, sean estos públicos como privados. Se aplican los mismos derechos que vamos a ver a esto, decía.
A modo de resumen, como decía en la pasada clase, los titulares del derecho a la protección a la salud son los ciudadanos, pacientes, usuarios. Aquí no hay ninguna duda, lo dice la ley, lo dice la Constitución y además la Constitución recoge los derechos humanos. Acuérdense de ello. Y este derecho a la protección de la salud comprende, como les he comentado hace poco, quiero que ustedes lo tengan claro esto, la prestación sanitaria y la prestación de salud pública. Y en... Uy, perdón, se me ha ido a mí. Perdón. Cuestión técnica. Y como les decía, que en relación con la prestación sanitaria se realiza por los profesionales sanitarios y por los centros sanitarios de los servicios privados o los servicios públicos de salud, lo que conlleva que exista esa relación. Es decir, lo que les he comentado antes, entramos en un centro sanitario, en un centro de salud, sea público o privado, y yo automáticamente estoy interactuando con las personas que allí trabajan y son prestadores de salud, que es lo que ahora pues, se está utilizando como terminología, los prestadores de la salud, profesionales sanitarios y los centros o servicios sanitarios. Y eso conlleva que esa relación de trato, de interrelación entre pacientes y usuarios y sanitarios y centros y servicios de salud, se tenga que establecer unas normas para que los derechos que a mí me otorga la ley como ciudadano, paciente y usuario, pues directamente queden reflejados de obligado cumplimiento para los profesionales sanitarios y para los centros. Y yo, como ciudadano, paciente, usuario, también tengo una serie de obligaciones con respecto a esos profesionales sanitarios y a esos centros de salud. ¿Para qué? Pues para que las relaciones y la asistencia que yo voy a demandar, porque soy el titular de esto, pues sea beneficiosa y útil. Para que yo sepa dónde empieza y termina mi derecho a la asistencia sanitaria y qué obligaciones tienen los centros y profesionales sanitarios de respetar ese derecho y cómo lo tienen que respetar. Por eso se establece una relación más o menos larga de derechos y de deberes de ambas partes en esta relación. Estos derechos están recogidos en la Ley General de Sanidad y en la Ley Básica de Autonomía del Paciente. La Ley General de Sanidad, recuerden ustedes que ya les dije que es del año 86 y posteriormente esa Ley General de Sanidad fue desarrollada en su contenido, porque ahí lo que hizo fue una relación solamente de los derechos, es decir, derecho a tal, derecho a tal, derecho a tal, pero claro, ¿y cuál es el contenido de ese derecho? Pues eso lo hizo la posterior ley, que es la Ley Reguladora Básica de Autonomía del Paciente y Derechos y Deberes en relación a la información y documentación clínica. Es una ley muy larga, pero entre ustedes, todo el mundo, y en el medio jurídico también le llaman ley del paciente, ¿vale? Ley del paciente. Entonces, esa relación de derechos y deberes es el pilar, la base, la columna vertebral. Algunos autores dicen el eje fundamental y principal de la relación. ¿De qué relación? ¿De qué relación creen ustedes que es? De la relación ciudadano, paciente, usuario con profesionales sanitarios y centros y servicios sanitarios. Estos derechos que se establecen en la Ley General de Sanidad y en la Ley Básica de Autonomía del Paciente son la base también de lo que decía yo la semana pasada, el miércoles pasado, de la humanización de los servicios sanitarios. Acuérdense que también cité a Hipócrates y a Sócrates y miren ustedes de dónde viene ya en aquel entonces la humanización de los servicios y de la prestación de la asistencia sanitaria a los pacientes. Estas leyes que les acabo de mencionar también declaran unos principios básicos de esta relación. Principios básicos. ¿Qué es un principio básico? Pues directamente la pauta que tiene que seguir los profesionales sanitarios, los centros de salud y los pacientes cuando interrelacionan entre ellos.
Y también regula, establece unos principios rectores. ¿Para qué? Con los que se tienen, además son de obligado cumplimiento, en los que se tienen que basar los centros sanitarios, los profesionales sanitarios, cuando nos prestan esos servicios, esa asistencia sanitaria. ¿Qué se persigue con estas leyes? Que nosotros tenemos que conocer. Yo les dije el otro día, mire, es una ley muy cortita, la ley del paciente, es una ley muy cortita, es una ley que tiene una claridad tremenda, no hay conceptos raros, además los conceptos raros que pueda tener, además los define. ¿Se acuerdan ustedes que les puse una relación de todas las definiciones que contenía la ley para mayor comprensión de los derechos que yo tengo como paciente y usuario y de las obligaciones que también tengo y también de las obligaciones que tienen los profesionales sanitarios conmigo y los centros sanitarios también las obligaciones que tienen conmigo? Pues estas leyes lo que persiguen es la humanización de la atención de los servicios sanitarios, el respeto al paciente, el respeto al paciente, a su dignidad, a su libertad individual, la dignidad y la libertad individual, que son proyección de los derechos constitucionales a la dignidad como persona y a la libertad individual como persona también, que además eso viene de los derechos humanos. Estas leyes también persiguen el respeto a la intimidad personal. ¿De quién? Del paciente y del usuario, y que además se apoya y tiene su esencia y su razón de ser esa protección a la intimidad porque existe un derecho superior, que es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución, que además es el reflejo de derechos internacionales de humanos que les comenté, que es el derecho constitucional a la intimidad personal y familiar. Esto ya lo veremos qué significa, ¿vale? En el módulo 2 veremos qué significa eso y un poquito más adelante veremos qué es eso del derecho a la intimidad. Y también persiguen la confidencialidad. ¿Qué persiguen estas leyes? Que los datos que los profesionales sanitarios obtengan, igual que los centros sanitarios, en función del proceso asistencial, o sea, de la asistencia que me prestan, son datos confidenciales que tienen que ser reservados y no puede acceder cualquiera a ello. Eso es lo que es la confidencialidad de la información relacionada con todo dato y documentación que se genere en los procesos asistenciales y en los servicios en que se preste al paciente o usuario una actuación sanitaria en su salud. Y luego también, ¿qué es lo que persigue estas dos leyes, Ley General de Sanidad y Ley Básica del Paciente? Pues lo que persiguen es la igualdad efectiva. ¿Se acuerdan ustedes de la clase pasada que les decía la universalidad y la no discriminación y la igualdad efectiva en la protección al paciente y usuario en las prestaciones de salud pública y de asistencia sanitaria que componen ese derecho a la protección de la salud? Los principios básicos. Vale, bien. Los principios básicos que rigen esa relación que les decía antes entre pacientes, usuarios, centros sanitarios, están establecidas en la Ley Básica del Paciente. Y estos principios son la dignidad de la persona humana, el respeto a su autonomía, a su intimidad, a toda actividad. Y esa intimidad no solamente es a la intimidad de la asistencia y los datos que genera esa asistencia sanitaria, sino la intimidad de toda la actividad que realicen los profesionales sanitarios cuando nos hacen los datos, obtienen los datos sobre nuestra salud, los tienen que utilizar, los tienen que archivar, los tienen que custodiar y los tienen que transmitir. Esa intimidad es uno de los principios básicos en los que se fundamentan nuestros derechos que luego vamos a ir desarrollando.
Otro principio básico, el previo consentimiento, lo veremos en el módulo 2. Ya en las definiciones, ya puse en la diapositiva aquella tan mazaco, en la que había un montón de conceptos, ahí puse que era el consentimiento informado, el consentimiento previo del paciente, porque el principio rector es que los profesionales sanitarios no pueden actuar sobre nuestra salud a no ser que nosotros lo consintamos, y encima lo vamos a tener que consentir siempre y cuando pues tengamos la información para poder tomar esa decisión. Porque si no tenemos la información para tomar esa decisión, el consentimiento se dice por los tribunales y por los profesionales del derecho que está viciado, porque ha sido un consentimiento que no tenía el objeto ni la finalidad, que era que el paciente libre y voluntariamente pudiera otorgar su conocimiento después de valorar y ponderar los pros y los contras de ese tratamiento o de esa actuación diagnóstica, de rehabilitación, de pronóstico, etcétera, ¿vale? Otro de los principios es la libertad de decisión, que es inherente precisamente a ese consentimiento. La libertad de decisión del paciente entre las opciones clínicas disponibles. Nosotros, ese principio tiene su derecho. El derecho es a elegir entre las opciones clínicas disponibles. El principio es la libertad de decisión entre las opciones clínicas disponibles del paciente. Luego también otro principio que se establece en la Ley General de Sanidad y en la Ley del Paciente es que el paciente tiene derecho a negarse al tratamiento y a no querer ser informado. Es un derecho que tiene. Ahora, como todos los derechos, no son 100%, o sea, es decir, a toda costa. No, tiene sus limitaciones cuando yo me puedo negar al tratamiento y a la información, y tiene sus limitaciones que luego las veremos después. ¿En qué casos a mí, por así decirlo, para que ustedes tengan mayor comprensión, me prohíbe la ley renunciar al tratamiento y me prohíbe la ley renunciar a la información? Quédense más o menos con este concepto. Que la limitación a mi derecho como ciudadano usuario paciente a renunciar al tratamiento y a la información que tengo derecho es la prohibición en determinados supuestos. Supuestos que más adelante veremos. Los pacientes y usuarios tienen también el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el deber de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria que nos van a prestar. No tiene sentido que engañemos a nuestro médico. No tiene sentido. Igual que no tiene sentido que se engañe al abogado. Tampoco, ¿vale? Es que si no, pues si ya empezamos engañando sobre nuestro estado físico o nuestro estado de salud al médico, que es el que nos tiene que ayudar a recuperar o a rehabilitar o a diagnosticar la salud, pues mal empezamos. Entonces, por eso se establece esa obligación, entre otras que luego veremos, ¿vale? Y es un principio básico de esa relación, el que yo tenga que facilitar a el personal sanitario que me va a atender la verdadera estado de forma leal y verdadero sobre mi estado de salud y mi estado físico. Otro de los principios fundamentales, principio básico que está recogido en la ley del paciente, es que todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no solo a aplicar su correcta técnica, o sea, su conocimiento, su saber específico. El que es traumatólogo pues tiene unos conocimientos más amplios o diferentes, pero específicos que el profesional de atención primaria, sea profesional sanitario de atención primaria o de atención especializada. Pues no solamente está recogido como principio básico que informa esa relación, de que no solamente tiene la obligación de aplicarme la correcta prestación de su técnica, sino el cumplimiento de esos deberes
de información y de documentación clínica, que en el punto 3 nos vamos a ver qué significa eso, ¿vale? Y además está obligado a respetar las decisiones que se adopten libre y voluntariamente por el paciente usuario. En todo caso, a nosotros no nos puede imponer el personal sanitario o el centro, excepto en determinados casos, ¿vale? Un tratamiento, ¿no? O sea, no puede decir, no, es que usted tiene que hacer esto y esto es lo que... No, yo podré decidir si quiero o no quiero, porque ese es un principio básico de la relación cuando yo voy a ver al profesional sanitario, ¿vale? Y se tiene que respetar. Y luego, también como principio básico, fundamental, inherente a las confidencias que le hacemos a nuestros profesionales sanitarios, es el de guardar la reserva de vida sobre esas confidencias, sobre esos datos. A mí, cuando vamos al centro sanitario y estoy con los profesionales sanitarios y me dicen, bueno, y a ver, antecedentes familiares, ya le estoy dando yo datos privados, íntimos, familiares, que están protegidos como un derecho fundamental en la Constitución y que en el ámbito de la salud igualmente están protegidos, ¿vale? Es el principio a guardar la reserva de vida consistente el derecho a guardar la reserva de vida consistente en que la persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica viene obligada a guardar la reserva de vida. El profesional sanitario no puede ir cascando, hablando coloquialmente, y por utilizar una nota de color en toda esta materia que es muy ardua, no puede ir cascando lo que yo tengo. No, es que además puede incurrir en la infracción de una conducta penal. O sea, puede incurrir en delito. Entonces, porque además así está establecido en el Código Penal, que eso ya lo veremos en el módulo 3, ¿vale? En el módulo 3 que todavía nos queda. Entonces, está obligado a guardar la reserva de vida, el deber de sigilo con la prohibición de divulgación sin consentimiento del paciente. Escuchen, no solamente que se tiene que guardar para él los datos que nosotros le damos, sino que es que además no los puede divulgar. Es decir, que si resulta que ha tenido consulta con 2 pacientes, pongamos, el personal sanitario, me da igual que sea podólogo, que sea médico, que sea enfermería, me da exactamente igual. Y resulta que sale de consulta y luego pues se encuentra con otro compañero profesional sanitario y lo comentan, por ejemplo, en el ascensor, que es un caso muy típico. Pues ahí ya está divulgando. Ahí ya está divulgando, porque es que no sabe quién tiene al lado, ¿vale? O en las salas de espera, que eso es pavoroso, muchas veces. Bien, seguimos. ¿Vale? Pues ya tenemos los principios básicos de esa relación, de los que van a traer causa, de los que vamos a ver ahora, en un momentín, los derechos. Pero es que también hay unos principios que rigen la actuación sanitaria. ¿Qué significa eso? Que la actuación sanitaria de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios no se pueden apartar de esos principios, que prácticamente vienen a coincidir con los principios que rigen la relación profesionales sanitarios con los pacientes. Entonces, cuando me prestan el servicio de asistencia sanitaria o de salud pública, se tiene que respetar la dignidad humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad. No solamente en la prestación de la asistencia, sino en la documentación que se genere como consecuencia de esa asistencia, que es documentación clínica, todo dato en relación a mi estado de salud y mi estado físico, en toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información de esa documentación, de todos esos datos que se obtengan como consecuencia de que a mí me presten esa asistencia sanitaria. Otro de los principios es el principio del consentimiento. O sea, la actuación, el principio rector de la actuación sanitaria, sea prestada por un equipo
o por un servicio o sea prestada por un profesional o varios profesionales sanitarios, al fin y al cabo, tiene que obtener el previo consentimiento del paciente. Se daban ustedes cuenta que es el mismo principio de esa actuación, que además es el principio básico también que hemos comentado que tenemos con ellos y ellos con nosotros, ¿vale? Y el previo consentimiento de ustedes como pacientes, yo como paciente usuario, a toda actuación en el ámbito de la salud, con carácter general. Consentimiento que debe obtenerse después de que el paciente, ya se lo he comentado anteriormente, reciba la información adecuada. Veremos qué es eso de la información adecuada, que además la ley exige que esa información vaya a tener que ser por escrito en unos determinados supuestos que lo vamos a ver más adelante. Y luego también en esa actuación sanitaria rige el principio de confidencialidad, al igual que en las relaciones con ellos, también en la actuación que nos prestan rige ese principio, que toda la información relacionada con el proceso asistencial en la estancia que tengamos en un hospital o en un centro, pues tiene que guardar la debida reserva y confidencialidad de esos datos que se obtengan en ese momento. Y además rige el principio que nadie puede acceder a esos datos míos como paciente y usuario sin previa autorización que la ley me va a decir en qué casos está autorizado. Hombre, si yo lo consiento no hay ningún problema, porque eso lo dice también la ley. Oye, si usted consiente el que esto se ponga en una película y que se publique en todos los telediarios, pues es su problema. Usted es dueño de esa información. Usted lo consiente, lo firma y ya está. Vale, por eso dice que hay unas limitaciones en cuanto a las personas que van a acceder a esa información y que están amparadas por la ley. Amparadas por la ley, es decir, que hay unos casos en los que se dice, salvo que el paciente quiera que se acceda a todos esos datos de manera abierta, a manera pública. Bueno, pues ya hemos examinado los principios básicos, los principios rectores, pues vamos ahora a lo que es los derechos y obligaciones que rigen en toda esa relación. Paciente, usuario, profesional sanitario y centros de salud. La Ley General de Sanidad establece que los derechos de los pacientes se deben respetar por las administraciones sanitarias, por los centros y servicios sanitarios y los profesionales sanitarios. Y la Ley del Paciente, además, desarrolla esa idea, que se tiene que respetar, que es obligatorio ese respeto. Y veremos más adelante, aunque les hago un retroceso, a que ese incumplimiento de ese respeto a todos los derechos, esos principios y los derechos que vamos a ver ahora, implica un quebrantamiento de la lex artis. Acuérdense que les puse la definición de lex artis. La lex artis es el saber hacer algo. Y el saber hacer del sanitario y del centro de salud no solamente es la técnica para recuperar la salud, un diagnóstico, etcétera, sino también precisamente el cumplimiento de estos derechos y obligaciones que se tiene cuando se trata a los pacientes. ¿Qué derechos se establecen en la Ley General de Sanidad y en la Ley del Paciente? Pues miren, derecho a conocer con motivo de cualquier actuación en el ámbito de la salud del paciente toda la información disponible sobre la misma. Quédense con esto, toda la información disponible. Claro, pero es lo que nos vienen a decir los principios del derecho, es que ciudadano, ciudadana, su derecho y su derecho y su obligación termina, su derecho empieza y termina donde empieza el del otro ciudadano y ciudadana. Con lo cual no es ilimitado. Siempre hay alguna excepción y vamos a ver cuáles son las excepciones a toda la información disponible que tiene derecho el ciudadana paciente. Derecho a que se respete su voluntad de no ser informado.
es un derecho, consecuencia de ese derecho a la intimidad, a la autonomía, a la dignidad humana que está en la Constitución y recogido en textos internacionales como son la Carta de Derechos Internacionales y como es los derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos, ¿vale? También tiene derecho a decidir libremente, ¿eh? Tenemos como ciudadanos derecho a decidir libremente después de que me expliquen y qué opciones tengo a mi proceso. Si yo voy por un catarro o un grano y me tienen que explicar, pues mire, usted se tiene que tomar esto, esto y esto. Ah, pero es que mire, es que no me gusta, es que tengo problemas, es que claro, es que es un supositorio, es que si me manda usted una pastillita de estas que se disuelve en el agua, pues es que luego me da acidez, tal. Bueno, dígame usted qué opciones. Esto muy elemental, muy elemental, porque las cosas se complican cuando estamos hablando de procesos asistenciales más complejos y de mayor entidad que un simple catarro o un simple constipado, ¿vale? Consentimiento previo. Es un derecho que yo tengo como paciente, como ciudadano paciente usuario, tengo, y además está establecido así en la ley, a consentir cualquier actuación en el ámbito de mi salud, ¿vale? Y consentirlo previamente a ser informado y previamente a que me apliquen precisamente la técnica, el tratamiento que me vayan a aplicar en el ámbito de mi salud. Es decir, que no solamente tengo derecho a que me informen, que ya lo hemos visto el primero, sino que además tengo derecho que una vez informado yo pueda elegir, que es el derecho a decidir libremente, y además, cuando yo ya tenga información y decido qué quiero hacer, tengo que consentirlo. Tengo que consentirlo. Es una obligación mía, es un derecho mío, pero es una obligación mía. Es un derecho de haber, que se llama jurídicamente. Derecho de haber. Derecho a consentir la actuación, deber de firmar el consentimiento que me han informado de todas las opciones, de todas las consecuencias, de los efectos, etcétera, etcétera, ¿vale? También tengo derecho a negarme al tratamiento. Como derecho no es ilimitado y la negativa al tratamiento también en determinados casos constará, se tiene que recoger por escrito y veremos qué excepciones dice la ley que hay a la negativa al tratamiento. Derecho a disponer de una segunda opinión facultativa sobre nuestro proceso. ¿Saben ustedes lo que es un proceso asistencial? Porque yo estoy aquí hablando de procesos asistenciales, pero hay conceptos que la ley no define. ¿Qué creen ustedes que puede ser un proceso asistencial? Cualquier proceso sanitario con el paciente, no sea una operación, sea ir al médico del centro de salud, no sé. Sí, más o menos lo que está diciendo usted. O sea, es decir, yo en el momento que acudo a que se me preste una asistencia sanitaria, se abre un proceso. ¿Para qué? Primero, lo que quiero es que me diga qué es lo que me pasa, doctor, ¿qué me pasa? O mire, enfermera, ¿qué me pasa? O mire, podólogo, ¿qué me pasa? O mire, odontólogo, profesional sanitario. ¿Qué me pasa? Y a partir de ahí se inicia un proceso, que es un conjunto de actividades a nuestra salud por un evento. Que tengo gripe, que me torció el tobillo, que me ha salido una almorrana, por poner una nota de color, ¿vale? Porque no sé qué me pasa, que estoy muy cansado o cansada, etcétera, ¿vale? Ahí se abre un proceso asistencial y se cierra cuando cursa el alta el profesional sanitario porque entiende que ya se ha resuelto. Entonces, ahí se resuelve. Entonces, cursa el alta de ese proceso asistencial. Veremos cuando tratemos la historia clínica, que la historia clínica, como conjunto de documentos, va a tener una serie de diferentes procesos asistenciales, ¿vale? Y veremos muchas más cosas de la historia clínica. También tenemos derecho a recibir asistencia sanitaria en nuestra comunidad autónoma. Bueno,
y dentro del tiempo que establece de espera que pueda haber en los servicios de salud de cada comunidad. También tenemos derecho a elegir el médico y los demás sanitarios, profesionales sanitarios, de acuerdo con las condiciones que cada comunidad autónoma, centro de salud o red de salud, pues se desarrolle, ¿vale? También tenemos derecho al reintegro de los gastos, pero ojo, que aquí hemos topado. No le pidamos al Sistema Nacional de Salud que nos dé dinero porque necesita dinero, ¿vale? Bueno, quitando el chascarrillo gracioso, el tema es más serio. Entonces, el reintegro de los gastos médicos es cuando se da una asistencia sanitaria urgente inmediata de carácter vital que haya sido atendido fuera del Sistema Nacional y además de Salud. Y además tenemos que solicitar el reembolso para ver si efectivamente no es un tema de utilización desviada de un recurso ajeno al sistema de salud o abusivo, ¿vale? Sino porque a lo mejor pues es que era vital que me atendieran. Entonces, en esos supuestos sí que se da el reintegro del gasto que yo haya tenido, ¿vale? Pero tienen que darse unos supuestos. Y eso está regulado en las leyes que regulan las carteras de servicios del Sistema Nacional de Salud, porque ya les adelanto que no existe un derecho nuestro a elección de médico. Yo voy a cualquier sitio y le digo, mire, es que yo quiero elegir un médico privado, es que a mí ustedes no me gustan, pero quiero que me lo paguen ustedes. Pues no, pues va a ser que no, porque la ley dice que no. No es porque lo digan ellos, es que la ley dice que no. Y nosotros tenemos que saber que es una obligación nuestra, la de acudir a los centros y a los profesionales que me designe el Sistema Nacional de Salud si voy por el Sistema de Salud. Si yo me voy a un cuadro médico de una compañía aseguradora del tema médico, pues bueno, pues yo podré elegir otra historia. Pero en el Sistema Nacional de Salud esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos en casa, señores, y esto es lo que tenemos que utilizar con las normas que nos establecen las leyes. Igual que aunque estemos en un centro privado, también tienen normas, porque ustedes tienen una póliza de seguro de enfermedad o de salud y ahí tienen ustedes que entran, que lo que no entran, que pueden utilizar, que no pueden utilizar, que les cubre, que no les cubre. Pues en el Sistema Nacional de Salud, 3/4 de lo mismo, ¿vale? También tenemos derecho a ser advertidos si el procedimiento asistencial, de pronóstico, diagnóstico, terapéutico, se va a introducir o va a formar parte de un proyecto docente o de investigación. Tenemos derecho a que se conozca. Hay casos, pues bueno, que tienen una especial interés para la docencia, o tienen un especial interés de investigación, porque son insólitos. Bueno, pues efectivamente tenemos que ser advertidos. O sea, con el personal sanitario que nos atiende, el personal sanitario tiene la obligación de advertirme, mire, este caso, si le parece, lo vamos a publicar en una revista científica porque es un caso muy extraño, porque es de interés científico sanitario o porque también para la docencia, para que los profesionales de las diferentes ramas sanitarias pues puedan verlo porque es algo insólito, ¿vale? Es único. Claro, y ahí tienen que consentirlo, por supuestísimo, por supuestísimo. El paciente siempre tiene que consentirlo y además tiene que consentirlo precisamente, aquí lo aparece, aquí aparece que también es imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte también del médico. O sea que eso está clarísimo. También se tiene derecho a que se nos asigne un médico, ¿vale? Que dará a conocer su nombre, porque la identificación del personal sanitario es obligatoria, lo establece la ley, ¿vale? La identificación de los profesionales sanitarios y además que ese personal sirva como interlocutor con el equipo asistencial. Bien. También se tiene derecho a utilizar las vías de reclamación y la propuesta de sugerencias. Eso en los centros de salud están. Que valgan o no valgan es otra historia, ¿vale? Pero ahí están, hay un derecho a la reclamación, hay un derecho a las sugerencias y hay un derecho a la petición. Bien,
Y también se tiene derecho a una atención segura y a la protección a la salud, a la calidad de la atención sanitaria y a la seguridad del paciente, a evitar lo que se llama el evento adverso. ¿Se acuerdan ustedes que en las definiciones hablábamos que la Organización Mundial de la Salud estaba muy preocupada porque había una incidencia muy grande del 60 y tantos % de pacientes que acudían por su enfermedad, la que fuera, y salían con una enfermedad diferente, si es que no salían, fallecidos? Y eso es precisamente de lo que se trata, de establecer los mecanismos de seguridad, de que cuando el paciente se ha tratado y no tenga ningún efecto adverso, lo que se llaman las enfermedades nosocomiales. ¿Qué es eso de la enfermedad nosocomial? Ya se lo expliqué en aquella diapositiva con todas las definiciones. Una enfermedad que se adquiere, pero no es por la que yo entro en un centro para que me asistan o que actúen sobre mi salud. No tiene nada, o sea, es algo ajeno, que muchas veces no es debido a la mala práctica del personal sanitario. Muchas veces se debe a un funcionamiento anormal de los servicios, ¿vale? Por la propia dinámica de prestar los servicios, muchas veces en los servicios de urgencias, etcétera, ¿vale? Caídas, les comentaba algo del tema de las caídas. Bien, derecho a que se me respete mi personalidad, mi dignidad humana, mi intimidad, sin que pueda ser discriminado, ni por mi origen racial, ni étnico, ni por ninguna razón de género, ni origen sexual, ni discapacidad, ni cualquier otra circunstancia personal o social. No es tolerable ningún tipo de discriminación. Y es más, a los profesionales sanitarios que incurran en esta mala práctica se les abre expediente disciplinario y directamente por la administración en la que trabajen, que eso está contemplado en el Estatuto Marco del Personal Sanitario. Y ese expediente disciplinario puede conllevar incluso la suspensión de empleo y sueldo, incluso hasta un delito de odio. Fíjense ustedes dónde puede parar ese tema, ¿vale? Y, por supuesto, puede incluso, dependiendo de la gravedad, hasta de ser apartado del servicio público sanitario, ¿vale? Bien. También tenemos derecho a la información sobre los servicios sanitarios, lógicamente, a que se pueden acceder y los requisitos de acceso y a la cartera común de servicios. Y tenemos también derecho, que es prácticamente el último artículo de la Ley del Paciente, a la emisión de certificados médicos, que dice textualmente: un momentito. Sí, esta. No, en la anterior. Esta. Que dice textualmente. Ya estamos como ayer. Aquí hay duendes. Me quitan diapositivas. No sé qué por qué. Bueno, pero quédense ustedes, que esto es importante. Tenemos derecho, que lo dice el último artículo de la ley del paciente, a que nos faciliten certificado acreditativo de nuestro estado de salud. De momento es gratuito. No sabe qué pasará, pero yo me callo, no voy a ser que dé ideas, ¿vale? Bien, seguimos. Es que yo creo que me he adelantado. Aquí, derecho a la atención segura. Esta es la 37. No. Derecho a atención de protección. Pero es que falta una diapositiva aquí. No lo sé. Bueno, misterios. Bueno, vamos ahora a lo que son las obligaciones, que está ahí, sí, es la 37. Bien, las obligaciones que tenemos cuando entramos en contacto y pedimos servicios, asistencia sanitaria. Bueno, pues cuando pedimos asistencia sanitaria y entramos en contacto con el centro de salud o el servicio de salud y los profesionales sanitarios, yo tengo la obligación, es decir, cuando entro en contacto con el Sistema Nacional de Salud o con el sistema de salud privada, yo tengo la obligación de utilizar los servicios profesionales sanitarios
que tengan asignados el sistema de salud, los profesionales sanitarios cualificados y habilitados para ejercer la medicina, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras obligaciones, puesto que las entidades obligadas a prestar la asistencia sanitaria no nos van a abonar los gastos que se ocasionen porque yo quiera irme a otro sitio. Yo no puedo exigir a Sanitas o a Muface o a Sisa o a DKV o a cualquier otra aseguradora que me pague los gastos en otro sitio, porque yo sé, a ver, esto es muy general, hay excepciones como todo, pero no es cuestión de, no es materia del temario y tampoco me puedo extender mucho, pero generalmente yo no puedo exigirles que me cubran algo que no me cubren, y yo he firmado y estoy de acuerdo con ello. Pues el Sistema Nacional de Salud, 3/4 de lo mismo, porque el Sistema Nacional de Salud hace una prestación sanitaria directa o concertada, con sus centros sanitarios propios o concertados y con sus profesionales sanitarios, ¿vale? Y solamente en determinados casos de urgencia vital, como hemos dicho, pues se puede producir el reembolso de esos gastos. Esto es por lo general. Hay mucha casuística al respecto. Y cuando hablo de casuística, hablo de muchas reclamaciones en los tribunales que han sido ganadas en reintegros de gastos, ¿vale? Pero este es el esquema general. Bien. También hay una obligación del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema, sobre todo en lo que se refiere a la utilización de la baja laboral. Hay mucho tema de fraude y eso conlleva sanciones y muchos pacientes no lo saben. Y usuarios del sistema no lo saben, ¿vale? Y también en el tema de incapacidades y prestaciones terapéuticas y sociales. Entonces, yo tengo que hacer un uso de esas prestaciones ofrecidas, un uso responsable y adecuado, ¿vale? Y adecuado. Luego también tengo la obligación como paciente y usuario a las prescripciones generales. Si por un motivo de salud pública de la población hay una prescripción general, todo el mundo utiliza mascarilla, pues todo el mundo tiene que cumplir con esa prescripción, ¿vale? Y si es una prescripción concreta, prescripción no implica el prescribir un fármaco, estamos hablando de medidas sanitarias. Y si hay una medida específica sanitaria para mí, pues tendré que cumplirla, ¿vale? Porque si no estaremos en un supuesto de rechazo del tratamiento que se podrá tener por rechazado, implicará una alta voluntaria, ¿vale? Bien. Y también tenemos obligación de cuidar y colaborar las instalaciones y mantenerlas para que sean que tengan habitabilidad. No podemos ir allí y empezar a tirar papeles o hacer conductas que deterioren o degraden las instalaciones sanitarias. Tenemos que compartir lo que no queremos. Lo que no queremos para nuestra casa lo tenemos que respetar, y más cuando vamos a un centro sanitario, cuanto menos, ¿vale? Luego, acuérdense que ya les he hablado que era un principio de la relación con los profesionales sanitarios, pero es que también es una obligación nuestra facilitar los datos sobre el estado físico o sobre nuestra salud de manera leal y verdadera, porque no tiene sentido que engañemos, ¿vale? No tiene sentido que engañemos, porque al final se va a saber, porque hay muchos pacientes que a lo mejor, o muchos usuarios, sí, doctor, que me tomo la medicación. Bueno, el médico no es tonto, o el sanitario no es tonto y sabe que puede haber dos posibilidades. O que no se esté tomando la medicación, o que la medicación esté no esté teniendo el éxito pautado porque haya otra cuestión ajena, por ejemplo, nutricional, que esté contrarrestando a esa medicación. Pero si no te la tomas, al final va a salir que no te la estás tomando. O sea, lógicamente, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos, dar de manera leal y verdadera, facilitar los datos y cumplir con esas prescripciones particulares que nos dice nuestros profesionales sanitarios que nos están atendiendo. Y luego hay otra obligación que es también muy importante: suscribir el documento de consentimiento previo, de consentimiento informado, y el de renuncia a
la información y al tratamiento, y también a la alta voluntaria. Si yo no quiero el tratamiento que me están dando y lo quiero rechazar o no hay ninguna alternativa en el centro de salud, en el centro, la clínica privada tal o en el hospital tal, pues lo siguiente es que si yo no me quiero someter a ese tratamiento, pues tengo que firmar en la alta voluntaria, que es lo que viene como obligación establecido. Vale. Ya hemos terminado lo que es la parte de principios, derechos y deberes de los pacientes. Entonces, si les parece, en vez de hacer pausa para preguntas, vamos a continuar con todo el paquete de información que estaríamos en el punto 3 y ya al final pues damos paso para contestar a las preguntas que tengan que ver con la materia que les estoy explicando, ¿vale? Porque ya tendremos oportunidad de otras materias en otros módulos. Bien, vamos directamente con lo que es el derecho a la información. ¿Qué es esto del derecho a la información? Ya hemos visto un poquito de qué es lo del derecho a la información. El derecho a la información es un derecho que tiene el ciudadano o ciudadana como demanda y cuando demanda la atención sanitaria. Es el derecho a la información clínica, a la información asistencial, ¿vale? Y esto lo define la ley del paciente como todo dato. Nosotros tenemos derecho a todo dato. Acuérdense de que les sigo diciendo, quédense con la palabra todo, toda, ¿vale? Todo dato, cualquiera que sea su formato, clase o tipo. ¿A qué significa esto? Una ecografía, una radiografía, una tomografía. Eso es un formato diferente a un formato de un informe que es papel y máquina, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice la ley? Que tengo como paciente usuario derecho a todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite, ¿para qué? Adquirir o ampliar conocimiento sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. Es decir, toda la información sobre el proceso asistencial por el que yo haya acudido a los profesionales sanitarios o al centro o servicio sanitario. Y además tengo derecho a toda la información, veremos las excepciones y limitaciones, ¿vale? Tengo derecho a toda la información disponible sobre cualquier actuación en el ámbito de la salud. Información disponible son, por ejemplo, opciones clínicas disponibles, ¿vale? Que haya, ¿vale? Y luego, bueno, pues el derecho de información, ya les he comentado inicialmente, cuando hablábamos de los derechos y deberes y los principios básicos y rectores, están recogidos, el derecho a la información está recogido en la ley básica del paciente, la ley del paciente, y también en el año 86 hizo pues derecho a la información, la Ley General de Sanidad, y luego lo desarrolló la Ley del Paciente, que es del año 2002. Y la ley dice que el paciente tiene derecho a conocer con motivo de cualquier actuación en su salud toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos que la ley dice. Ya veremos qué supuestos son. O sea, es que ya no es toda. Sí, es toda, pero hay supuestos en los que no puede ser toda, ¿vale? Bien. Dice que la información a la que tiene el paciente a conocer el contenido de esa información asistencial que hemos visto, de esa información clínica que hemos visto en cualquier actuación sobre su salud. Y también tenemos derecho a conocer la información epidemiológica. ¿Se acuerdan ustedes que nos atormentaron? No, para mí es atormentaron. La cantidad de información cuando estuvimos en la época más negra sanitaria que ha habido, que ha sido cuando se declaró la pandemia, el COVID-19. ¿Cómo nos informaban? O sea, nos estaban intentando informar de todo, porque es que tenemos un derecho, es que hay un derecho a conocer los problemas epidemiológicos, los problemas de salud de nuestra colectividad, porque además suponían un riesgo para nosotros, a la salud pública. Por eso nos inflaron la información. Pero es que la ley no se queda ahí. Ustedes tienen derecho a toda la información. No. Ojo, esa información tiene que ser verdadera
verdadera y comprensible y adecuada a la protección de la salud. No nos pueden contar trolas. Algunas nos contaron, pero bueno, eso es lo que pensamos la mayoría de los ciudadanos. Pero bueno, todavía estamos ahí, veremos a ver. Entonces, esto es lo que nos establece la ley sobre el tema del derecho a la información. Vale, fenomenal, fantástico. Ya tenemos qué contenido tiene el derecho a la información. De momento ustedes se han quedado con el tema de toda. Vale, me parece muy bien. ¿Y quiénes son los titulares? ¿Quiénes son los titulares de ese derecho a la paz, a la información? Bueno, pues en un principio es obvio. O sea, es que resulta, de todo lo que les estoy comentando, resulta inmediatamente que los titulares somos nosotros, los ciudadanos, pacientes y usuarios. Vamos, que no podía ser de otra manera. Vale, muy bien. Pero también la ley recoge otros supuestos en los que son otras personas. Que no solamente somos nosotros, en todo caso, sino también otras personas. Y la ley recoge supuestos en los que, aun siendo titular de esa información, también son informadas otras personas. ¿Qué otras personas? Pues las vinculadas a nosotros por cuestiones de hecho o familiares. En la medida que nosotros lo consintamos, cuidado, que somos los titulares absolutos de nuestra salud, de nuestras decisiones y de la información. ¿Vale? Si nosotros lo consentimos, es lo que decía antes, pues si quieren que salga en el telediario, pues perfecto, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que consentir a los profesionales sanitarios, aparte de nosotros, que nos den la información obligatoria y que necesitamos para decidir, a esas otras personas que queremos que se le dé información, que normalmente son o familiares o cualquier otra persona vinculada a nosotros, como puede ser un vecino, una vecina, o puede ser un compañero, una compañera del trabajo, cualquier persona. De hecho, dice la ley, con lo cual abarca cualquier supuesto vinculada al paciente. ¿Y en qué casos se da la posibilidad de que haya se dé esa información a otras personas que no sea el paciente? Pues en el caso de incapacidad del paciente. El paciente, aun en caso de incapacidad, tiene que ser informado de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber, dice la ley, de informar también a el representante legal si lo tuviere. ¿Vale? O sea, es decir, si esa persona que tiene incapacidad, es decir, incapacidad, se habla de incapacidad legal, de modificación de su capacidad, no porque sea una persona incapacitada psíquica o físicamente. ¿Vale? Estamos aquí hablando de incapacidad y tiene un representante legal. Es decir, para completar esa capacidad se le ha puesto un curator o un tutor. Bien, que son figuras, pero no les quiero abrumar porque me voy a centrar en lo que tengo aquí, porque si no les hablo mucho y no puede ser. Bueno, y también el otro supuesto es falta de capacidad por el estado físico o psíquico. Cuando el paciente, según el criterio del médico, nos dice la ley, que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, cualquiera, se pondrá en conocimiento a la persona vinculada a él por razones de hecho o de derecho. ¿Vale? Y además, la ley regula también un supuesto excepcional de no informar al paciente. ¿Y cómo puede ser esto? Pero si decimos que tenemos derecho a ser informados, ¿pero cómo puede ser que a mí me dice la ley que es que hay un supuesto en el que a lo mejor no me van a informar? Bueno, pues es que la ley dice que el derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Toma ya. ¿Y qué significa eso? Toma ya. Vale. A ver, venga, vamos a traducirlo. Pues es que la ley nos da la definición. Menos mal que tenemos una ley muy buena, que nos da la definición. Y es muy fácil de entender. Y nos dice que se entiende por necesidad terapéutica la facultad que tiene el profesional sanitario o médico, o sea, facultad, es decir, la posibilidad que la ley le da al profesional sanitario para actuar profesionalmente
sobre la salud de un paciente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas, dice la ley, el conocimiento de la propia situación que tiene el paciente pueda perjudicar la salud de manera grave. Normalmente esto está pensando para ELA, por ejemplo, o pacientes oncológicos, o pacientes de, quizás en un momento determinado, accidentes de tráfico, ¿vale? Entonces, llegado este caso, la ley le dice, perfecto, usted en medicina urgente fundamentalmente, usted puede utilizar personal sanitario, acogerse a este privilegio que llamamos los juristas terapéutico, a esta facultad de actuar sin informar previamente al paciente, pero escuchen que llegado este caso, el profesional sanitario tiene que dejar constancia en la historia clínica y decir por qué no informa al paciente directamente, ¿vale? ¿Qué situación de urgencia vital hay, o de perjuicio o de daño psíquico porque sea intolerable la información y le vaya a agravar su situación, para acogerse a esta situación? Lo tiene que razonar, argumentar en la historia clínica y además lo tiene que comunicar a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho. Fíjense, o sea, transparencia, lo que quiere la ley es transparencia en la información, en la comunicación, porque la información es, dicen que la columna vertebral, el hilo conductor, el núcleo fundamental de la atención sanitaria o la actuación en el paciente, para que el paciente pueda libre y voluntariamente decidir que efectivamente quiere que se le aplique esa terapia o esa actuación sanitaria, ¿vale? Y esto es lo que se llama el privilegio terapéutico, que la doctrina, cuando hablo de doctrina científica, hablo de profesionales académicos de universidad o de no universidad que lo que hacen es pensar sobre todas estas situaciones, escribir libros y argumentar y explicar cuál es su opinión. Eso es lo que es la doctrina científica, ¿vale? Es un caso en el que, evidentemente, lo que hace el personal sanitario es bloquear la información al paciente, para proteger precisamente al paciente o para actuar, sobre todo en situaciones de urgencia vital. O sea, si hay que salvar al paciente, no hay tiempo en un momento determinado para informarle, ¿vale? Bien, seguimos. Insisto, todo esto es general. Luego, casuística, cada caso es un mundo, no todos somos iguales. Y cada caso y cada cuerpo es distinto y cada situación es distinta. Pero esto es lo que tenemos y lo que está recogido en la ley, ¿eh? Y luego pues habrá que aplicarlo, ver el caso en concreto y si hay desacuerdo entre el que es el receptor de los servicios sanitarios y el sanitario, hay desacuerdo, pues dirimirán la cuestión los tribunales, ¿vale? Bien. ¿Qué significa el respeto a la voluntad del paciente? A no ser informado, ¿vale? Respeto a la voluntad del paciente de no ser informado, lo hemos visto que es un derecho que tiene el paciente. Bueno, pues esto está recogido en la ley también y se reconoce al paciente a no recibir información, ¿vale? Y dice que toda persona que manifieste que no quiere recibir información se tiene que respetar, ¿vale?, su voluntad de no ser informada, ¿vale? Fenomenal, muy bien hasta aquí, ¿vale? Y cuando se manifieste de no ser informado, se respeta la voluntad y además se coge esa renuncia documentalmente, ¿vale? Bien, eso no exime al profesional sanitario de decirle, vale, muy bien, usted no quiere que esté informado, perfecto, no hay ningún problema, yo lo respeto, lo cojo en la historia clínica y usted me lo firma, que no quiere ser informado, pero es que no le exime al profesional sanitario de pedirle el consentimiento para darle la atención sanitaria que está requiriendo, ¿vale? Es decir, yo voy al médico, no me diga, no me cuente nada, no me explique nada, mire, no quiere saber nada, confíe en usted, perfecto.
¿Vale? Muy bien. Pero me firma que no quiere saber nada y como yo le tengo que mandar o prescribir algo que pueda tener algún efecto adverso para usted, pues me tiene usted que consentir. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se hace eso de consentir sin informar? Pues es bastante pelleaguda la cuestión, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que nos dice la ley. También nos dice la ley que hay un límite a esta renuncia a la información, ¿eh? Y dice que la renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso, ¿vale? Esto es ni más ni menos que esta renuncia a la información está limitada por terceros. A ver, si a atención primaria va un paciente, se le ha detectado a través de las pruebas diagnósticas VHI y dice, no quiero, que no me informe. No, vamos a ver, que esto es una enfermedad transmisible. Vamos a ver, ¿vale? Entonces, ahí hay un límite. No, es que no quiero recibir tratamiento. Cuidado, vamos a ver qué va a pasar en ese caso, ¿vale? Porque todo tiene ese límite que afecte a los derechos de los demás, salud pública y de terceras personas, ¿vale? Entonces, derecho a la negativa, al tratamiento y a la información tiene ese límite que afecta a los demás. Mi derecho empieza y termina donde empieza y termina el de los demás. Y esto es lo que está informando esta limitación a la renuncia a la información, ¿eh? Lógicamente, este derecho plantea a la renuncia a la información y a la limitación de esa información y ese rechazo al tratamiento plantea muchísimos problemas en la práctica, ¿vale? Y muchos de ellos pues están en los judicializados, ¿eh? Pero bueno, ahí está lo que nos dice la ley. ¿Quiénes son los responsables de facilitarnos este derecho a la información que tenemos? Pues miren, ya lo vivimos en lo que es las definiciones de la clase pasada. El facultativo, el personal sanitario responsable, el médico responsable, ¿vale? Que es el que le va a garantizar que se va a cumplir el derecho a la información. Eso sin perjuicio, dice la ley, de que los demás profesionales asistenciales que intervengan en una técnica o en un procedimiento en concreto, pues también son responsables de directamente informarles sobre esto. Miren, hay una práctica, que bueno, ahora está siendo un poco menos habitual, pero había una práctica, ustedes lo habrán vivido, en el que yo iba, me derivaban al especialista, por ejemplo, al neurólogo, y directamente me veía el neurólogo, y bueno, y cuénteme y dígame, y no, ya se lo explicará su médico de familia. Y llegas al médico de familia. No, pero es que esto lo tiene que hacer también el neurólogo, tiene obligación de informarle, porque si le ha mandado una prueba, le ha mandado un TAC, y es él que tiene, porque ha intervenido también, ¿vale? Bueno, pues ahora estamos viendo que la ley me dice que no solamente primaria, sino también la especializada me tiene que informar. Pero escúchenme ustedes, que esto no solamente es del Sistema Nacional de Salud, es que esto también es de cualquier seguro sanitario privado. Todo el profesional que me atienda, no solamente el responsable, que es el que coordina mis procesos, ¿vale? Sino también todos los profesionales sanitarios que intervengan en una técnica específica o en un procedimiento concreto tienen la obligación y son responsables de informarme a mí, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Cuál es el contenido del derecho a la información? Bueno, pues hemos visto, ¿se acuerdan ustedes?, que el contenido es toda la información disponible sobre su salud con motivo de cualquier actuación sanitaria. Es lo que nos dice así de limpio, de transparente y de entendible la ley, que tenemos derecho a toda la información disponible con motivo de cualquier actuación sanitaria. Por tanto, es toda la información, el contenido del derecho a la información. Toda. Si yo voy por que me duele la cabeza y resulta que me tienen que hacer una prueba y de la prueba resulta que hay otra cosa, me tienen que informar de todo. Todo. En principio, ya está. Venga, seguimos. Sin embargo, la ley dice que hay dos excepciones a ese derecho a toda la información,
¿vale? Y también dice que hay un contenido mínimo a esa información, porque claro, todo es muy amplio, pero y por debajo, ¿cómo lo acotamos? Porque podemos ir de todo a nada. Pues también hay un contenido mínimo a la información y un todo, pero también hay excepciones a la información. Y las excepciones dice que toda la información disponible es información relativa a lo que se denomina, y se exceptúa de ello, anotaciones subjetivas. Ahora les explicaré, no entren en pánico, ahora les explico qué significa eso, porque no lo define la ley, pero hay otras leyes en otras comunidades autónomas que sí lo que definen, y también lo define los tribunales cuando aplican la ley, ¿vale? Y también dice que no podemos acceder ni a esas anotaciones subjetivas de los profesionales sanitarios. Ejemplo, mi historia clínica. Historia clínica, ya veremos que es el conjunto de todos los datos sobre mi salud. Ahí tengo yo la analítica, la radiografía, la ecografía, todo. Tengo ahí los consentimientos informados, los partes interconsulta, ahí tengo yo todo. Venga, todo, ahí está todo. Entonces, en esa historia clínica también hay un apartado, o se puede tener ese apartado, de hecho hay un apartado porque así está creado por la ley, de anotaciones subjetivas. Las anotaciones subjetivas son anotaciones que hacen el personal sanitario y que tienen como finalidad hacer valoraciones prediagnósticas o valoraciones de impresiones si se está tomando o no tratamiento el paciente. O sea, anotaciones de sospechas en un momento determinado sobre determinado diagnóstico, o sea, prediagnóstico. Esas anotaciones que pueden servir en un momento determinado al resto de los profesionales sanitarios, porque ya veremos que la historia clínica es un instrumento cuya finalidad es dar el mejor asistencia sanitaria al paciente, ¿vale? Pues podrán acceder a esas anotaciones subjetivas el resto de los profesionales sanitarios, pero los pacientes no. Lo prohíbe la ley, es una excepción a ese todo, esas anotaciones. Y también la ley tiene otra excepción a ese todo, y ese todo es las anotaciones que haya en nuestro expediente, en nuestra historia clínica, en nuestro historial, ¿vale?, sobre terceras personas que se han puesto ahí en interés terapéutico nuestro. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, imagínense que el personal sanitario ha entendido que tiene que recabar información de otras personas, ¿vale?, y que las tiene que consignar en la historia clínica porque es fundamental para darle la mejor asistencia y la más adecuada a el paciente usuario, y coge y consigna esa información de terceras personas. Pues a esa información de terceras personas en interés de la asistencia sanitaria, interés terapéutico que llama la ley, no tenemos derecho a acceder a ellas. Dos únicas limitaciones, a ese todo. Anotaciones subjetivas y directamente al contenido de información de terceras personas que obran en nuestro historial. ¿Por qué está aquí esto? Si no puedo acceder a ello, pues porque tiene una utilidad para los profesionales sanitarios el recabar esa información, ¿vale? Bien. Y luego nos dice la ley que hay un contenido mínimo. ¿Qué contenido mínimo? Pues la finalidad, la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. Ese es el contenido mínimo que nos tienen que dar de información cuando vamos y demandamos que nos atiendan de este proceso asistencial. A ver, es que esto yo creo... Vale, contenido de la información. Bien. Sí, estamos en el sitio correcto. El contenido de esta información ya les he comentado a ustedes antes que abarca el derecho también a la información epidemiológica, que tiene que ser verdadera,
que tiene que ser comprensibles y en formatos adecuados para la protección de la salud pública, ¿vale? Y cómo está enunciado en la ley del paciente este derecho a transmitir la información, o sea, este derecho a la información, ¿cómo se transmite? Bueno, pues la ley dice que por lo general va a ser verbal, ¿vale? Ese derecho a la información va a ser verbal, salvo en aquellos supuestos, expresamente, que ya veremos, en los que tiene que ser por escrito la información. Y además nos dice que la información va a ser verdadera y se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a las necesidades y a sus capacidades, porque es una información que ya hemos dicho que le va a ayudar a tomar decisiones de forma libre y voluntaria sobre el estado de salud suyo y sobre la decisión o no de someterse a determinada actuación sanitaria. Bien. ¿Qué más contenidos puede tener el derecho a la información? Pues mire, el contenido que puede tener es información sobre los servicios y unidades. ¿Se dan cuenta ustedes que coinciden? ¿No les suena a ustedes que ya lo hemos hablado antes? Derechos. Y ahora coincide contenidos. ¿Se dan cuenta? Derechos, contenidos. Es decir, que mis derechos son contenidos del derecho a la información. Entonces, yo decía que el paciente tiene derecho a la información. Y aquí decimos que la información, el contenido que tiene, es información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso. También el contenido de esa información pueden ser respecto a la carta o guía de los servicios que se especifican y los derechos y deberes de los pacientes, información sobre las guías de participación. Acuérdense ustedes que cuando describíamos el Sistema Nacional de Salud decíamos que a través de los ayuntamientos teníamos el tema de la participación ciudadana, ¿vale? También información previa correspondiente a elegir médico y cualquier otro profesional. ¿Se acuerdan que esto es información? Pero aquí era el derecho a tener esta información. Aquí tenemos que el contenido de esa información también tiene que puede ser este contenido. Y además dice que los servicios de salud garantizan la información de las prestaciones de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Bien. ¿Qué es la información? Sí. ¿Qué es la información terapéutica? Pues la información terapéutica, vamos a ver, el escenario en el que vamos a encontrarnos este tipo de información es cuando se aplica un tratamiento, ya sea quirúrgico, sea diagnóstico, sea farmacológico. Veremos los diferentes escenarios, ¿vale? Y cuando se aplica esto, puede requerir que el profesional sanitario, la aplicación de este tipo de tratamientos, no solamente farmacológicos, puede requerir que el profesional sanitario, o cualquiera que sea el médico, tenga que comunicarnos determinadas pautas o recomendaciones para que el paciente, nosotros, tomemos las medidas adecuadas dirigidas a garantizar el éxito de esa terapia, ¿vale? Entonces, esas recomendaciones, esas pautas, para que sea un éxito la terapia, pues es lo que se llama la obligación de información terapéutica o de seguridad. Eso es, en ese contexto. Es información clínica, porque es todo dato relativo a nuestra salud, dirigida, esto lo dice uno de los tribunales, dirigida a asegurar la cooperación óptima del paciente o de terceros, por ejemplo familiares, en el marco de un tratamiento médico consistente en instruir al paciente en las conductas más apropiadas a las concretas necesidades de la terapia. Y forma parte del tratamiento, porque son instrucciones que nos dan de cómo tomar un medicamento o cómo actuar pre o post
operatoriamente, si hay una cirugía por medio, ¿vale? La finalidad perseguida es obtener que nosotros como pacientes colaboremos necesariamente para el éxito de ese tratamiento, y preservar así de los posibles efectos lesivos que se puedan derivar de ese tratamiento. Pongamos una colonoscopia para ver un ejemplo. Una colonoscopia nos mandan un procedimiento pre. Tómese usted esto de esta manera, de este no sé qué, de esto cual. Y luego un post. ¿Vale? Bueno, pues esto es la información terapéutica. ¿Cuál es el objetivo? Pues que nosotros colaboremos con nuestra propia salud para que eso sea un éxito. No vaya encima que cuando ya estemos adormilados no nos puedan hacer la colonoscopia porque no hayamos evacuado, por ejemplo. ¿Vale? Porque no hemos obedecido las prescripciones. Acuérdense la obligación. ¿Vale? Bien. El deber de información terapéutica forma parte del tratamiento y constituye una obligación exigible a los profesionales sanitarios, y es un principio básico que se establece en la Ley Básica de Autonomía del Paciente, la Ley del Paciente, ¿vale? La infracción de este deber de información terapéutica en este contexto, en esos tratamientos de diagnóstico, pronóstico, etcétera, la omisión de esta infracción o de información insuficiente supone una infracción de la lex artis, que ya se lo he comentado, y puede generar la responsabilidad de los profesionales sanitarios civil, disciplinaria e incluso penal. ¿Vale? O sea, porque puede, ya veremos si nos da tiempo, haber un supuesto práctico. Bien. El personal médico tiene la obligación, el personal sanitario, el médico tiene la obligación de informar al paciente de los posibles efectos que puedan derivar de la actuación en el ámbito de su salud, sea esa actuación preventiva, diagnóstica, terapéutica, de rehabilitación o de investigación. Y así, por ejemplo, les he puesto ahí algunos ejemplos. En el tema de cirugía o tratamientos quirúrgicos, pues los cuidados y precauciones tanto pre como quirúrgicamente. Entonces, en el caso de fármacos, pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? Tienen ustedes que tener en cuenta que la receta médica, sea pública o privada, igual que la orden de dispensación hospitalaria, tiene que ir acompañada directamente de unas pautas directamente y de una hoja, aquí se lo pongo, de una hoja de información al paciente para que se tome de determinada manera el fármaco o determinada dosis, etcétera, tenga de tomar determinados alimentos porque hacen interacción con el fármaco y le restan efecto, por ejemplo, ¿vale? En el ámbito hospitalario, quien tiene la obligación de esa información terapéutica, y hay una sentencia que vendría a continuación, pero no la vamos a saltar y lo vamos a dejar para el próximo día. Vamos a terminar de dar este temario y vamos a avanzar el módulo 2. ¿Qué es lo que pasa? Que en el ámbito hospitalario, quien tiene la obligación de dar esa información terapéutica es el prescriptor. El prescriptor de ese tratamiento o el prescriptor el personal sanitario que aplica esa terapia en concreto. Es el que tiene que dar las recomendaciones o las pautas para que el paciente las siga, y sobre todo, los problemas o las alertas en cuanto a los efectos que pueden surgir o las alertas en cuanto a, es que si aparecen estos efectos, pues váyase usted inmediatamente a urgencia. Todo eso tiene que aparecer y lo tiene que dar, si estamos en el medio hospitalario, lo tiene que dar el médico que me está atendiendo, el personal sanitario. Y si no estoy en el medio hospitalario, el canal se dice que es el prospecto. El prospecto. En el prospecto ahí aparece todo. La posología, cómo tomarlo, cuándo tomarlo, las interacciones, los efectos secundarios o los efectos adversos, porque ahora cambia toda la nomenclatura y eso es derecho farmacéutico puro y duro que no vamos a entrar en este momento ahí. Y se dice que cuando el prospecto no contempla todo lo que tiene que contemplar, pues constituye un incumplimiento de seguridad. Y
es responsable y habrá que pedirle la responsabilidad a el productor de ese medicamento, bueno, el laboratorio en cuestión. Esto es un caso práctico, pero nos lo vamos a saltar porque sí es importante entrar en lo que es la historia clínica y el derecho a la intimidad. Acuérdense ustedes que yo les decía que hay unos principios básicos, unos principios rectores y hay unos derechos. El derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad está recogido también en la ley del paciente, es un único artículo. ¿Y qué es el derecho a la intimidad? Pues es el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad que está contemplado y declarado y proclamado en la Constitución española como un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a esa intimidad personal y familiar. Luego, los derechos que establece la Constitución son desarrollados por otras leyes. Ahí les pongo una ley que desarrolla eso. Este derecho constitucional aplicado al ámbito sanitario está recogido, como les he comentado, en la Ley Básica de Autonomía del Paciente. Lo declara como principio básico de la relación profesionales sanitarios, usuarios y pacientes, y este derecho a la intimidad comprende el carácter confidencial de los datos referentes a la salud del paciente, y también comprende la prohibición de acceso a esos datos por personas que no estén previamente autorizadas y amparadas por la ley. Este derecho a la intimidad, a la privacidad, conlleva la obligación de los profesionales sanitarios y centros sanitarios del respeto a esa privacidad y conlleva también la obligación del secreto profesional. ¿Cómo lo llama la ley del paciente? La ley del paciente dice que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. Esto es lo que enumera, ¿vale? Y dice que para garantizar este derecho a la intimidad, los centros sanitarios tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso legal a los datos de los pacientes de aquellas personas que tienen que acceder a ellos y para que además quede constancia de que se ha accedido a esos datos, ¿vale? Es el derecho a la intimidad que implica la obligación correlativa de secreto profesional, que ya lo hemos comentado. Les había puesto otro caso práctico, pero ya lo veremos y entramos de lleno en la historia clínica. La historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? ¿Y qué relación tiene con el derecho a la información que tenemos? Miren, la historia clínica es un documento de existencia obligatoria en el que se va a registrar, quédense con ello, existencia obligatoria. No vale que no exista. Si no existe, mal vamos, ¿vale? Ya hay un distanciamiento enorme en esa relación tan útil y beneficiosa, respetando todas las reglas que contemplan las leyes. La historia clínica, insisto, es un documento de existencia obligatoria. ¿Y qué registra la historia clínica? La historia clínica registra todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir, ampliar conocimientos sobre el estado físico o sobre la salud de una persona y la forma de preservar esa salud, cuidarla, mejorarla o recuperarlo. Esto, acuérdense que es la definición de información clínica. Acuérdense pues esto es la definición, todo dato. También, ¿qué registra la historia clínica? La historia clínica también registra toda la información disponible sobre cualquier actuación en el ámbito de la salud, lo que se llama la información asistencial. Y luego decimos y se establece que este documento de la historia clínica es un documento que es veraz y tiene rigor científico. Y además es veraz porque existe un mandato a los centros y las administraciones sanitarias para que la historia clínica no pueda ser modificada, ¿vale? Una vez abierta, no pueda ser modificada a no ser que sea algo autorizado. Bien, entonces, se presume que es veraz, hay una presunción, o sea, lo que pone la historia clínica es lo que ocurre
en la vida sanitaria del paciente y tiene rigor científico porque los profesionales sanitarios tienen que cumplir con la obligación legal de cooperar a la creación de la historia clínica, el mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial con nuestro proceso asistencial. Tiene que estar todo correlativo, como un dossier, como un expediente, que lo vamos ordenando por fechas, por hitos, por hitos. Bueno, pues eso es en general lo que es la historia clínica y la exigencia obligatoria de su existencia. ¿Cómo lo define la ley del paciente? Pues lo define como el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales. Se dan cuenta que hay más de un proceso asistencial, lógicamente, ¿vale? De cada paciente, con la identificación de los médicos y los demás profesionales que intervienen en esos procesos asistenciales, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica. ¿Qué significa esto? Pues que con ese conjunto de documentos, el profesional sanitario que me tiene que dar la actuación sobre mi salud va a tener conocimiento íntegro de toda la documentación. No va a ser que por ahí, es que no vi esta analítica. Es que el PSA lo tiene elevadísimo. ¿Y cómo no está esto en la historia clínica? Pues la integración de toda la documentación es una de las características de la historia clínica. Es uno de los principios de la historia clínica que regula la ley, que tiene que ser integrada para tener ese conocimiento conjunto de todo lo que afecta a la salud, para tener ese conocimiento actualizado del estado de salud y del estado físico del paciente. En cuanto a su contenido, la historia clínica hay que llevar la información que se considere trascendente para el conocimiento veraz y actualizado del estado del paciente. O sea, no toda la documentación va a la historia clínica, sino la que realmente se considera trascendente. ¿Vale? Bien. La ley relaciona una serie de contenidos de la historia clínica, pero los hace a efecto simplemente de ejemplo, es decir, bueno, pues este es el contenido mínimo que tiene que tener la historia clínica. Una anamnesis, una exploración física, una autorización de ingreso, el consentimiento informado, la hoja de enfermería, un informe de urgencias, una hoja de interconsulta, informe de exploraciones, informes de las pruebas diagnósticas realizadas, eso es lo que se considera de información trascendente para tener conocimiento del estado del paciente. ¿Y para qué sirve la historia clínica? Bueno, pues prácticamente ya lo estamos viendo. La finalidad de la historia clínica es facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio del personal sanitario, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado del paciente. Es un instrumento fundamental para garantizar la asistencia adecuada al paciente. O sea, aquí es lo que hay. No sé si ustedes recordarán en alguna ocasión haber escuchado de quién era la historia clínica, si del centro, del paciente o mía. Bueno, pues la historia clínica no es de nadie, es un instrumento. ¿Para qué? Para esto. Otra cosa es que yo como paciente y que la información que está ahí me corresponde a mí, tenga acceso a ella. Pero la historia clínica es un instrumento para dar la mejor asistencia al paciente y la más adecuada a su proceso asistencial. Quédense con ello. Bien. ¿Y quiénes pueden acceder a la historia clínica? Bueno, pues ya estamos viendo que lo más inmediato que se me ocurre pensar, y se le ocurre a todos ustedes, que es precisamente los profesionales asistenciales, los que tienen acceso en consecuencia con todo esto, que son los encargados de crear y de argumentar, o de poner ahí toda la documentación. Son los profesionales asistenciales. ¿Qué otras personas o qué otras entidades pueden tener acceso a la historia clínica? Las administraciones públicas. ¿Cuándo? Pues por razones judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia. Bien,
teniendo en cuenta que cuando las administraciones públicas acceden por estos motivos a la historia clínica, a esos datos, con ese alto protección de privacidad que tienen, lo tienen que hacer en el tema que los datos identificativos de los pacientes y los datos clínicos del paciente estén disociados para garantizar esa privacidad. Pero hay excepciones, como todo, ¿vale? Cuando esa disociación o esa separación para garantizar el anonimato y la intimidad del paciente no procede, pues cuando hay una investigación judicial y cuando hay un problema de salud pública, de riesgo epidemiológico. Entonces, ahí sí que directamente hay que estar a lo que diga, por supuesto, el juez que conoce. Por eso estamos hablando de afines judiciales, y ahí normalmente van unificados los datos clínico-asistenciales con los de identificación. Y cuando hay un problema de salud pública, también. Pero el que tiene acceso tiene que ser un profesional sanitario con la obligación de secreto profesional o persona autorizada con igual obligación de preservar y guardar el secreto profesional de esos datos, que son las excepciones que contempla. Bien, ¿y qué más personas pueden acceder a la historia clínica? Lógicamente, nosotros y nuestro representante. O sea, eso es de lógica, ¿vale? Pero claro, con las limitaciones. Acuérdense de las limitaciones de la información. Pues aquí igual, porque al fin y al cabo la historia clínica tiene información, ¿vale? Entonces, limitaciones, anotaciones subjetivas que consten en la historia clínica y información de terceras personas que se han puesto en la historia clínica con fines terapéuticos del propio paciente, ¿vale? Las anotaciones subjetivas ya hemos dicho lo que es el conjunto de comentarios, valoraciones de trascendencia clínica. Hay algunas leyes autonómicas que consideran, por ejemplo, anotaciones subjetivas, pues valoraciones sobre hipótesis diagnósticas no demostradas, sospechas acerca de incumplimiento. Bueno, lo que les he comentado, que no lo voy a reiterar por economía de tiempo. Lo que sí que dice alguna ley autonómica es que los profesionales sanitarios deberán abstenerse de realizar en las historias clínicas anotaciones que carezcan de interés para el manejo de los problemas de salud del paciente u otro profesional, ¿vale? Con lo cual ya nos está diciendo que es todo precisamente, pero no esas anotaciones que no carecen de ese interés sanitario para el paciente. ¿Quién tiene derecho a acceder a la historia clínica de un paciente fallecido? Pues la ley dice que tienen derecho sus familiares o las personas vinculadas a ese paciente fallecido, de hecho. Pero claro, la ley dice, sí, perfecto, no hay ningún problema, pero siempre y cuando el paciente no lo hubiera prohibido. Cuidado, que si el paciente consta en la historia clínica o en otro documento y se acredita que tenía prohibido que alguien accediese a su historia clínica, ni hablar de los hablases, ¿vale? O sea, bajo ningún concepto, ¿vale? Y si no existe ese documento y existe ese derecho de acceder a la historia clínica del paciente fallecido, pues siempre se hará a los datos que consten ahí en interés del que accede, ¿vale? Pero no al resto de datos privados del paciente, solamente en ese caso, ¿vale? También tiene derecho el personal de la administración, el personal de administración y de gestión de los centros sanitarios, que podrá acceder a los datos de la historia clínica, pero relacionados con esas funciones de gestión y de administración. Por ejemplo, el personal de administración de un centro de salud tiene derecho al acceso, o sea, no que tenga derecho, tiene acceso autorizado a esa historia clínica, pero por sus funciones específicas. No puede acceder a la historia de los datos clínico-asistenciales. Y luego también tienen acceso autorizado a la historia clínica el personal de inspección,
de los servicios sanitarios, también en función de esa realización de inspección, evaluación, acreditación y planificación, bueno, y siempre justificado por la administración que manda el inspector de que efectivamente eso es necesario. Bien. Lo mismo que hablábamos en cuanto a la privacidad y la protección de la historia clínica, del derecho a la información se aplica a la historia clínica, de tal manera que el personal que accede a los datos que constan en la historia clínica, en el ejercicio de sus funciones, están sujetos a guardar secreto, pero sea personal sanitario como personal de gestión, administración o de inspección. Todos están obligados a guardar secreto. Si lo quebrantan, incurren en delito, porque es una conducta que está descrita en el Código Penal, jurídica y típica, es decir, descrita en el Código Penal y dependiendo de si el que realiza el quebranto de ese deber de secreto es un profesional sanitario o una persona que no es personal sanitario, pues dependerá así el castigo que el Código Civil le da. Y luego las comunidades autónomas pues van a regular o regulan ya, es lo correcto decir, el acceso a la historia clínica y que quede constancia, que quede vestigio, la trazabilidad de quién ha accedido y cuál es el motivo. Y podríamos ver un montón de sentencias entre personal facultativo que accede sin consentimiento y dice, pero un personal facultativo, sí, pues hay personal facultativo que no tiene por qué acceder a la historia clínica, porque no está en el uso de sus funciones, porque no es el profesional sanitario de ese paciente, porque va a tener usted que acceder, por mucho personal sanitario que sea, ¿vale? Bien. Vale, fenomenal, tenemos la historia clínica, muy bonita, sabemos su contenido, sabemos quién tiene acceso, sabemos tal, pero ¿qué pasa con la historia clínica? ¿Quién tiene la obligación de custodiarla para que efectivamente no se tenga ese acceso inconsentido, para conservarla y por cuánto tiempo se tiene que conservar la historia clínica? ¿Vale? Bueno, pues lo que nos establece la ley es que la historia clínica existe una obligación de los centros de conservar la documentación en condiciones que garanticen el correcto mantenimiento y seguridad y el acceso a el personal asistencial, personal sanitario asistencial del paciente, ¿vale? Hay datos en la historia clínica relacionados con, y esa información dice que como mínimo lo que dure el proceso asistencial del paciente y como mínimo tienen que transcurrir 5 años desde el último alta del proceso asistencial, ¿vale? Es decir, el tiempo de conservación es lo que dure el proceso asistencial, pero 5 años. Si yo, por ejemplo, voy al médico hoy y pasados 5 años no vuelvo y me da el alta, hoy alta baja, por ejemplo, han pasado 5 años, pues en principio al año 5 y medio, pues ya no no estarían obligados a conservar los datos de la historia clínica. De hecho, se conservan siempre, porque las limitaciones pues conllevaría una supervisión y no hay medios para ello. Entonces se conservan. Yo he tenido casos en los juzgados en los que nos han mandado la historia clínica de pacientes de cuando eran pequeños. Y estamos hablando de pacientes a lo mejor de 70 y pico años. Imagínense ustedes, una barbaridad. Pero bueno, ¿vale? Eso es otro tema que ya hablaremos. Hay otros datos que no se pueden destruir nunca. Y esos datos son los datos de las pruebas biométricas. ¿Saben ustedes lo que son las pruebas biométricas, no? O sea, los que establecen la relación del vínculo de filiación entre madre e hijo. Esas no se pueden distraer nunca, ¿vale? Fallece el paciente y automáticamente eso es trasladado a unos archivos de cada comunidad autónoma, que son archivos especiales, que tienen toda la protección, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dice la ley. Ya está.
lógicamente no en el mismo formato, porque no tiene que ser lo que es el archivo de la historia cuando se cierra, no tiene por qué ser en el mismo formato que existía, puede ser en cualquier otro formato, ¿vale? La historia clínica a efectos judiciales no está sujeta a tiempo, es lo que dure el procedimiento judicial, ¿vale? Entonces, si yo tengo que cerrar la historia clínica, pues no la puedo cerrar porque directamente, si tengo un procedimiento judicial en marcha, pues tendré que estar a ver qué es lo que dice, ¿vale? ¿Quién gestiona la historia clínica y quién la custodia? Bueno, pues cuando estamos hablando de un profesional sanitario que trabaja por su cuenta, el que gestiona y custodia es ese profesional sanitario, que tiene que poner todos los medios para preservar la información, que nadie tenga acceso inconsentido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuando estamos hablando de un centro o un centro hospitalario, normalmente la gestión de la historia clínica se hace por las unidades de documentación clínica y de admisión, ¿vale? Y siempre bajo la custodia, dice la ley, bajo la responsabilidad de la dirección del centro. Y con esto daría por terminado, muchas gracias, el primer módulo íntegramente. Nos faltaría ver esos ejemplos prácticos que les he puesto, pero los pueden leer porque de verdad que tienen una claridad que no necesita ningún tipo de interpretación. Son casos auténticos de casos reales. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay. Gracias, Esperanza. Pues abrimos este espacio de preguntas. Recordar a todo el mundo que estamos recibiendo preguntas a través del WhatsApp del número 699 83 90 00, que hemos recibido 4 preguntas. Vamos a elegir 2. Y por otro lado, también con una plantilla de preguntas aquí en la sala. He recibido solamente una. Si hay alguien que quiera enviarme alguna pregunta más, me la puede enviar. Yo creo que vamos a contestar 2 preguntas y como has dicho que vamos a contestar todas las preguntas, sino ya el próximo día al comienzo, antes del módulo 3, pues se contestarían, ¿vale? Perfecto. Pero yo las estoy apuntando todas. Muy bien. Entonces, a ver, voy a elegir primero una online y otra presencial. La primera viene de Leticia de Alcer, Cuenca, y dice: en un momento se ha hablado del derecho de la no discriminación. ¿Y si hay barreras de accesibilidad? Ejemplo, mujer que asiste a ginecología y no hay silla adaptada donde poder explorarla. Pues es un caso claro de discriminación por razón de la condición personal. Entonces, tendrá que reclamar al centro el hacer valer ese derecho. Y si conlleva algún tipo de perjuicio y si no hay ningún tipo de resolución o de contestación por parte de la Administración, pues tendrá que seguir el procedimiento administrativo hasta conseguir, o bien en vía administrativa que le den la razón y le pongan las medidas para evitar ese tipo de limitación y de discriminación, o ya en el ámbito judicial. Pero vamos, en el momento que lo reclame le tendrán que dar una respuesta y tendrán que poner las medidas oportunas para que efectivamente pues exista deje de existir esta discriminación. Muy bien, pues si te parece, la segunda es de María Teresa Arjonilla y María Teresa, yo creo que te voy a pasar a ti directamente el micrófono porque lo vas a explicar mucho mejor. Que no sea difícil, María Teresa. No. Que me está usted prestando mucha atención y miedo me da. Pero porque hay un tema que me interesó muchísimo el otro día cuando se empezó a hablar del encarnizamiento terapéutico, de ese término, ¿no? Entonces yo lo que quería, por un caso que conozco cercano de una amiga con respecto de su madre, ¿no? Yo quería saber si la ley de autonomía del paciente, en cuanto a negarse a recibir un tratamiento, solamente la puede ejercer el propio paciente o, en el caso de un familiar, en este caso un hijo, puede también negarse a que su madre reciba ese tratamiento si entiende que se está dando un caso de encarnizamiento terapéutico, teniendo en cuenta que la madre cognitivamente no está, o sea, tiene un proceso cognitivo deteriorado y ella no es representante legal, puesto que el proceso cognitivo se ha deteriorado durante el tratamiento.
Vamos a ver, María Teresa, eso es más propio del siguiente módulo, pero le voy a apuntar la aproximación a la respuesta. Vamos a ver, cuando el paciente no tiene capacidad, no estamos en un tema de medicina vital de urgencia y no hay instrucciones previas por esa persona en vida para llegado a este caso que no tiene capacidad o no tiene la posibilidad de exteriorizar qué es lo que quiere en ese momento, ¿vale? Que son las instrucciones previas o voluntades anticipadas. Y no estamos de acuerdo con lo que están el planteamiento del tratamiento si está institucionalizada en un hospital. Lo que tenemos que intentar es hablar con el equipo médico, ¿vale? Y si con todo y con ello persisten en lo que nosotros como familiares de ese paciente entendemos que es un encarnecimiento terapéutico, pues ya tendríamos que instar o ponerlo en conocimiento del juez de guardia para que determine, ¿vale? Y lo que hará será mandar al fiscal para que haga la visita a esa persona, recabar la historia clínica, etcétera. Entonces eso ya pertenece un poco más a la casuística de qué hacer, que también eso pues no sé si nos dará tiempo a contestar todas esas casuísticas que se pueden plantear en el tema de reclamaciones, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que el paciente, usuario, familiares, ciudadanos, ciudadanas, tenemos derecho a hacer peticiones, reclamaciones y sugerencias, ¿vale? No solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Y cuando no estamos conformes con una decisión o consideramos que esa decisión no es adecuada, ¿vale? Pues tenemos el derecho a reclamar el perjuicio que se está irrogando y el sufrimiento que se está causando a esa persona, porque de lo que estamos hablando es de causar un sufrimiento a esa persona. Entonces, en el medio hospitalario están los comités de ética, que ahí también dicen muchas cosas a veces, pero yo creo que lo que hay que promover siempre, siempre, siempre es la vía del diálogo. Lo que hay que intentar evitar es, o sea, solamente hay que acudir a los tribunales cuando falla el diálogo. Y parece que uno se echa piedras contra su propio tejado, pero es que es la realidad. O sea, estamos hablando de un bien muy preciado que es la salud de todos. Entonces, si podemos llegar a un acuerdo con el equipo asistencial o con el equipo sanitario y el centro de salud para en un momento determinado ver cuál es lo mejor para esa paciente, pues tenemos que intentar ahí transar una decisión, porque claro, nos encontramos con un vacío que no ha utilizado el instrumento que nos da desde el año 2002 la ley. Fíjense, desde el año 2002. Bueno, en mayo del 2003, que entró ahí en vigor, ¿vale? Pues nos daba la posibilidad de contemplar, hacer nosotros un acto de meditación y decir, bueno, que si yo, llegado un momento, no puedo tomar una decisión sobre determinada situación, que esto lo vamos a ver el próximo día, ¿qué me gustaría que se hiciera? Pues nosotros anticipadamente, ¿vale?, podemos dejar, pues no quiero que soporte vital de mantenimiento más allá si no voy a obtener una mejoría, es mantenerme por mantenerme. Pero claro, cuando una persona no deja eso dicho, la situación es muy compleja, ¿vale? Nada, pues a ver si la próxima semana podemos afinar un poquito más. Es que no quiero despejar. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención.